En el amanecer gris del 8 de junio de 1795, dos carceleros envueltos en mantas sucias bajaron por las escaleras de piedra de la torre del Temple. Entre sus brazos cargaban algo que apenas parecía humano, en un cuerpo esquelético de no más de 10 años, con la piel amarillenta pegada a los huesos, los ojos hundidos y ciegos, el cabello enmarañado, cubriendo un rostro que ya no era el de un niño. Era el cadáver de quien oficialmente había sido Luis XVII, rey de Francia, el último monarca de la dinastía borbónica, pero cuando los médicos intentaron identificar el cuerpo, nadie pudo asegurar con certeza que fuera realmente él. Dicen que el cuerpo no miente, y aquel cuerpecito contaba una historia que nadie quería escuchar. 3 años de torturas, hambre, aislamiento y humillaciones habían transformado al príncipe dorado de Versalles en un espectro irreconocible. Su piel estaba cubierta de llagas purulentas, sus dientes se habían caído por la desnutrición, y sus piernas, hinchadas por el escorbuto, ya no podían sostenerlo. Los verdugos republicanos habían querido matar al símbolo de la monarquía, pero lo que encontraron fue apenas un niño destruido, que murió susurrando palabras que nadie pudo entender. No. Ira on rey. Ira on martyr. Ya no era un príncipe. Ya no era un niño. Solo era carne destrozada por el odio político de unos adultos que confundieron a un inocente con el enemigo. Y en esa celda inmunda, donde expiró, solo quedó una pregunta que aún hoy resuena. ¿Era realmente Luis XVII quien murió allí? ¿O los revolucionarios mataron a otro niño mientras el verdadero delfín escapaba hacia un destino desconocido? Para entender cómo un príncipe de 7 años terminó convertido en el prisionero político más joven de la historia, hay que volver a los días dorados de Versalles, cuando Luis Carlos de Francia aún podía correr por los jardines sin saber que cada paso lo acercaba más a la guillotina. Nació el 27 de marzo de 1785 en el Palacio de Versalles, segundo hijo de Luis XVI y María Antonieta. Su llegada fue celebrada con salvas de cañón y repique de campanas, porque Francia tenía un heredero de respaldo. Su hermano mayor, Luis José, era el delfín oficial, pero su salud era frágil. Luis Carlos, en cambio, era un niño robusto, inteligente y encantador, con los ojos azules de su madre y la sonrisa fácil que María Antonieta tanto necesitaba en aquellos tiempos turbulentos. Desde pequeño mostró una curiosidad insaciable. Aprendía con facilidad, hablaba varios idiomas y tenía esa mezcla de inocencia y vivacidad que caracteriza a los niños criados entre el lujo y el amor. María Antonieta lo adoraba. Era su chou d'amour, su pequeño tesoro, el único que podía hacerla reír en medio de la crisis económica que consumía Francia. El niño no entendía por qué los adultos a su alrededor se veían cada vez más preocupados, por qué su madre lloraba por las noches, por qué su padre parecía envejecer años en semanas. En 1789, cuando Luis Carlos tenía apenas 4 años, murió su hermano mayor. Automáticamente se convirtió en delfín de Francia, heredero al trono más poderoso de Europa. Pero Francia ya no era la misma. Las calles de París hervían de ira. Los panfletos revolucionarios circulaban como veneno, y en los salones de Versalles se respiraba el miedo. El niño siguió jugando, ajeno al hecho de que su nueva condición de heredero acababa de convertirlo en el objetivo de todos los odios acumulados contra la monarquía. Los primeros signos de peligro llegaron en octubre de 1789, cuando una turba de mujeres marchó hacia Versalles exigiendo pan y justicia. La familia real fue obligada a trasladarse al Palacio de las Tullerías en París, donde vivirían bajo vigilancia constante. Luis Carlos perdió la libertad de correr por los inmensos jardines de Versalles, pero aún conservaba a su familia. Aún tenía a su madre, que lo abrazaba cada noche, a su hermana María Teresa, que jugaba con él, a su padre, que le enseñaba geografía e historia, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. El 10 de agosto de 1792, el sonido de los cañones despertó a Luis Carlos de su sueño infantil para sumergirlo en la pesadilla de la que nunca saldría. Tenía 7 años cuando la multitud asaltó las Tullerías. El niño
Había estado jugando en sus habitaciones, cuando los gritos y el humo llenaron el palacio. María Antonieta lo tomó en brazos y corrió hacia los jardines, pero ya no había escape. Los guardias suizos yacían decapitados en los patios. La turba saqueaba los salones reales, y en las ventanas ondeaban las banderas tricolores de la República. La familia fue arrestada y trasladada a la prisión del Temple, una fortaleza medieval en el centro de París que se convertiría en el sepulcro de la monarquía francesa. Luis Carlos llegó confundido, asustado, aferrado a la mano de su madre. Aún no entendía que acababa de perder no solo su trono, sino su infancia. Los primeros meses en el Temple transcurrieron en una extraña rutina. La familia permanecía junta en la torre, vigilada constantemente, pero aún unida. Luis Carlos intentaba mantener sus estudios, jugaba con su hermana, se sentaba en las rodillas de su padre, mientras éste le contaba historias. Los carceleros, algunos de ellos, sentían lástima por el niño, y le permitían pequeños lujos en dulces de vez en cuando. Libros ilustrados, juguetes sencillos. En el 21 de enero de 1793, el eco de la guillotina que cortó la cabeza de Luis XVI llegó hasta la torre del Temple como un trueno. Luis Carlos, que en ese momento jugaba con soldaditos de plomo, no entendió por qué su madre gritaba, por qué su hermana lloraba, por qué todo el mundo lo miraba con una mezcla de compasión y terror. A los 8 años, se había convertido automáticamente en Luis XVII, rey de Francia para los realistas, enemigo número 1 de la República para los revolucionarios. Su cuerpo ya no le pertenecía. Era una pieza política, un símbolo viviente que debía ser destruido o transformado. El verdadero calvario de Luis Carlos comenzó el 3 de julio de 1793, cuando los carceleros lo separaron de su madre y su hermana para entregárselo a Antoine Simon, un zapatero analfabeto elegido por la Comuna de París, para educar republicanamente al pequeño prisionero. María Antonieta se aferró a su hijo con la desesperación de quien sabe que está viviendo el último abrazo. El niño gritó, pateó, suplicó que no lo separaran de su mamá, pero las manos de hierro de Simon lo arrancaron de los brazos maternos, como quien arranca una flor de raíz. Simon tenía una misión: borrar toda huella del príncipe y crear un pequeño republicano. Pero sus métodos eran los de un sádico que había encontrado la víctima perfecta. Obligó al niño a beber alcohol hasta que vomitaba. Le enseñó canciones obscenas que debía cantar insultando la memoria de sus padres. Lo golpeaba cuando se negaba a cooperar y lo privaba de comida durante días. Cuando mostraba resistencia, Luis Carlos intentó rebelarse. Al principio, era un niño inteligente que entendía lo que querían hacerle y se negaba a traicionar la memoria de su padre. Pero tenía 8 años, estaba solo, y cada día de resistencia era un día más de hambre, golpes y humillaciones. Lentamente el pequeño príncipe comenzó a ceder. Primero cantó las canciones revolucionarias. Luego, repitió las blasfemias contra sus padres. Después empezó a comportarse como Simon le exigía, grosero, sucio, agresivo. Los pocos testigos que lo vieron durante este periodo describían a un niño irreconocible. El pequeño delfín elegante y educado se había convertido en una criatura salvaje que escupía, mordía y profería insultos con la naturalidad de un adolescente de los barrios bajos. Su cuerpo se había emaciado, su rostro se había endurecido, y en sus ojos azules ya no quedaba rastro de la inocencia que había heredado de su madre. Simon murió en enero de 1794, pero el daño ya estaba hecho. Luis Carlos había sobrevivido al suplicio físico, pero la criatura que quedaba ya no era completamente humana. Las autoridades decidieron que ya no necesitaba un educador. Lo devolvieron a una celda solitaria en la torre del Temple, donde pasaría los últimos 18 meses de su vida en el aislamiento más absoluto que un ser humano puede soportar. La celda medía 3 metros por 4, una cama, una mesa, una silla, una ventana enrejada que apenas dejaba entrar luz. Los carceleros le pasaban comida por una ranura en la puerta, pero no le dirigían la palabra. Nadie podía visitarlo, nadie podía consolarlo, nadie podía recordarle que seguía siendo un niño que necesitaba amor y cuidados.
El niño comenzó a desaparecer. Primero, perdió el habla. Después de meses sin recibir respuesta a sus súplicas y preguntas, simplemente dejó de hablar. Los carceleros que lo espiaban por la mirilla informaban que permanecía sentado en su cama durante horas, mirando la pared con expresión vacía. Luego, perdió la vista. La mala alimentación y la falta de vitaminas le provocaron ceguera parcial, pero ya no importaba, porque había dejado de mirar en su cuerpo. Se convirtió en un campo de batalla entre la vida y la muerte. Desarrolló escorbuto, la hizo caer los dientes, y le llenó la piel de llaga sangrante. Sufrió de raquitismo, que le deformó los huesos. Sus rodillas se hincharon hasta alcanzar proporciones grotescas, impidiéndole caminar. Y a través de todo esto, nadie lo tocó con ternura. Nadie le cantó una canción de cuna. Nadie le dijo que todo estaría bien. En las primeras horas del 8 de junio de 1795, el silencio se apoderó definitivamente de la celda de Luis Carlos. Los carceleros, acostumbrados a escuchar sus gemidos nocturnos, notaron la ausencia de sonido. Cuando abrieron la puerta, encontraron un cuerpo que pesaba menos de 30 kilos, acurrucado en posición fetal sobre un jergón empapado en sus propios excrementos. Pero cuando llevaron el cuerpo ante las pocas personas que habían conocido al delfín, nadie pudo identificarlo con certeza. ¿Podía un niño cambiar tanto en tan poco tiempo? ¿O habían matado a otro niño mientras el verdadero Luis XVII escapaba por pasadizos secretos? Los rumores comenzaron inmediatamente. Durante los siguientes 200 años, más de 100 hombres reclamarían ser el verdadero Luis XVII. Algunos fueron impostores conscientes que buscaban dinero o notoriedad. Otros parecían creer genuinamente en su identidad real, víctimas de fantasías o manipulaciones familiares. Durante la autopsia de 1795, el médico Philippe John Pelleton había extraído secretamente el corazón del niño muerto y lo había conservado en alcohol. En 2000, los científicos finalmente pudieron extraer ADN del tejido conservado y compararlo con muestras de cabello de María Antonieta y otros miembros de la familia real. Los resultados fueron concluyentes. El niño que murió en el Temple era realmente Luis Carlos de Francia, el verdadero delfín. No había habido sustitución, no había habido escape. El hijo de Luis XVI y María Antonieta había muerto realmente en esa celda inmunda. Después de 3 años de torturas que habrían quebrado a un adulto en 2004, el corazón de Luis XVII fue finalmente enterrado en la cripta real de Saint-Denis, junto a los restos de sus padres. El niño que había sido rey por 3 años sin reinar ni un solo día, encontró al fin el descanso que le había sido negado en vida. Su historia no es solo la de un niño torturado hasta la muerte. Es la advertencia eterna sobre lo que sucede cuando el fanatismo político convierte a los seres humanos en símbolos. Luis XVII no murió por ser culpable de algo, murió por representar algo. Su único crimen fue haber nacido en el momento equivocado, en la familia equivocada. Esta es la historia de Luis Carlos de Francia. No fue un rey, porque nunca tuvo oportunidad de reinar. Fue simplemente un niño que quiso jugar, que necesitó amor, que pidió compasión, y que murió solo, traicionado por un mundo adulto que había olvidado lo que significa la inocencia.